viste desde la escuela, desde la salida de la escuela, de ese papá talabartero, ¿se decía antes? No. Remendón, no, zapatero. A la mujer que se inclina por la política, hasta que descubre que además de política es armenia y tiene una gran pertenencia a ese pueblo y esa historia y orgullo. Sí, la pertenencia, permitime antes de decirte que he sido, la sentí fuertemente en mi primer viaje a Armenia, que fue en el 2008. Ahí me llevaron a esa parte alta de la ciudad donde está el memorial del genocidio, que yo dije que a mí me conmovió mucho porque tiene una música bellísima pero tristísima y muchas flores, pero es un lugar hermoso de la ciudad de Yereván. Pero después hay una piedra que identifica mucho a los armenios, en donde decía los pueblos de donde los turcos se habían llevado a los armenios. Y ahí yo iba con los documentos de mi padre, decía Yozgat, y cuando me paro frente a Yozgat decía, vivían 139.000, sobrevivieron 81. Ahí yo me puse a llorar, lloré todo el día, porque dije, yo estoy en este mundo de casualidad, y sentí que yo venía de ahí. Digamos, fue la primera vez en mi vida que yo sentí que efectivamente mis orígenes estaban ahí. Eso, sí, no, un paréntesis, porque es fue un momento especial. No es solo un paréntesis, es donde hundes las raíces definitivamente. Exacto. Yo viví en Malvinas hasta los 10 años. A los 10 años nos mudamos acá al centro, al Gaucho. Y en el 71, cuando la fundación del Frente, adhiero a la fundación del Frente. Mi padre se muere el 26 de marzo del 71, el mismo día del primer acto del Frente Amplio. Como muchos de los que están acá saben que después del 73 a muchos militantes de izquierda y a los uruguayos en general, democráticos, les tocó vivir momentos muy duros. Fui parte de esa lucha contra la dictadura, de la que no me arrepiento. Fuiste parte de lo que por ahí dicen algunos que han estudiado este fenómeno, parte de los insiliados, porque en realidad estuvieron los exiliados y después estuvimos los insiliados. Es un fenómeno que no se ha estudiado demasiado, pero que ha dejado marcas muy fuertes, tal vez en gente de nuestra edad, un poco menos porque estábamos más involucradas con el enfrentamiento y con nuestro rol definitivo, pero sí para nuestros hijos, y que tienen como una marca de esa época, ¿no? Del secreto, del anonimato, del miedo en algunos casos, del ocultamiento como parte del sobrevivir, porque había que sobrevivir y había que ocultar cosas, sobre todo cuando sus padres eran militantes o sus padres estaban de alguna manera comprometidos o su entorno estaba comprometido, porque aquí lo que hizo la dictadura fue que borró, a mi entender, cuestiones que hoy se están otra vez profundizando, que eran las diferencias. Ahí la dictadura tuvo, desde mi lectura, una cuestión terrible, democrática, en el fondo, es decir, nos hizo sentir hermanos a los uruguayos, sin diferencias, porque no importaba cuál era tu origen, dónde te reunías con quién y para qué. Había un objetivo común. Luego salimos de una dictadura muy, muy cruel a una democracia o una dictadura blanda o una democracia dura, como quieran llamarle el proceso, pero había que pasarlo, ¿no? Sí, yo me defino como una militante que fue resistente a la dictadura organizadamente. No es que hacíamos lo que cada uno quería. Yo era miembro de un partido en ese momento, el Partido Comunista. Hoy, desde el año 92, no soy más miembro del Partido Comunista, pero en ese momento lo era. Y ahí teníamos como una premisa realizar algunas tareas que había que hacerlas. No nos planteábamos, si había que hacerlo, había que hacerlo. Y en realidad nosotros hicimos unas cuantas cosas. Estuvimos en el área de propaganda clandestina, por lo tanto imprimíamos
El Liberarse, que era un folleto que hacía la Juventud Comunista, que era muy abierto porque efectivamente, como bien tú decís, el pueblo todo, más allá de los partidos, blancos, colorados, frente amplistas, independientes, teníamos un sentimiento muy fuerte contra la dictadura, sí. Pero bueno, a nosotros nos tocó jugar ese papel. No me arrepiento en absoluto de eso que tuvimos que hacer, con pleno convencimiento, y siempre digo que soy de las que eternamente debe estar agradecida al comportamiento heroico de muchos compañeros que sabían lo que nosotros hacíamos y que a pesar de la brutal tortura a la que fueron sometidos no dijeron ni una palabra, y por lo tanto a mí me permitieron y a mi marido seguir viviendo, tener hijos. Por eso soy muy, muy respetuosa y muy agradecida y muy de ponerlo en valor, una cosa que ahora, 30, 40 años después, se ve un poco en la nebulosa, pero tengo compañeros que son hermanos de sangre para mí, para toda la vida. De esos que la vida define como hermanos, sí. y no la sangre, sí. Ni la herencia. El momento más cercano a perder la libertad en ese periodo de resistencia, ¿cuál fue? Todos los días. Todos los días. Teníamos una imprenta clandestina, imagínate lo que era, con una fachada de un comercio. No, todos los días. Fueron años muy duros. ¿Qué momento te dolió más en ese periodo, de todos los duros? Bueno, casi todas las cosas que pasaban, obviamente, la desaparición de los compañeros. Acá está Benjamín Liberov, nuestro subsecretario. Digamos, la noticia de la desaparición de Manuel, en el mismo momento en que mataron a Gutiérrez Ruiz y a Michelini, para nosotros que teníamos como jóvenes en él el modelo de médico de familia, de ese médico que iba en un carro, que atendía a los pobres y a los no pobres, fue un golpe fuerte, junto con, bueno, sin duda, la desaparición de Elena Quinteros, que fue también tan dramática. Fueron especialmente la unida a la desaparición de los compañeros. En algunos uno sabía que estaban presos y que soportaban más o menos, pero la desaparición, esa cosa permanente, sus familias desmembradas, era duro para los que estábamos aquí. Y el ensañamiento por dobles o triples condiciones, ¿no?, de la tortura, no solamente por pensar distinto, oponerse a un régimen, sino también por su pertenencia, porque era judío o porque era aquello de Brecht, ¿no? Sí, y entonces eso estuvo presente. Eso estuvo presente. Sí, sin ninguna duda. Y a muchos los torturaban diciéndoles, los torturo por ser de izquierda y por ser judíos, por ejemplo. Uno de los que yo digo que le tendré eternamente agradecimiento, que es León Lev, hoy ministro del Tribunal de Cuentas, fue un compañero heroico desde mi punto de vista, que hoy tiene un perfil muy bajo, que es un hombre muy querible, 5, 6, 7 meses le decían judío como parte del insulto. Porque bueno, esa concepción que la dictadura tenía tan dura y discriminadora y poco democrática. La caída de la Unión Soviética, ¿qué significó para ti? Bueno, obviamente el derrumbe de una cantidad de cosas en las que creíamos. Más que nada en el mundo. En el Uruguay yo me reafirmo que el concepto de haber tenido la línea de construir el Frente Amplio, la línea de la unidad de la izquierda, la línea del camino democrático que siempre tuvimos, nosotros nunca tuvimos el atajo de ir por otros lugares, siempre creímos que esto se conquistaba en elecciones y que la gente debía votar. En el Uruguay yo creo que la línea en ese momento nuestra fue muy correcta. En el mundo la vida ha demostrado que hubo errores y horrores que nadie puede permitir y que yo hoy, de la cual soy muy crítica. Por ejemplo, de la burocracia. Por ejemplo, que se vuelve a repetir no solamente en espacios y procesos como el de la Unión Soviética, sino que si uno ve lee un poco de política internacional, ve que ocurre en muchos lugares del mundo el tema de la burocracia asociada al poder y a la corrupción, que no necesariamente tienen que ir en ese orden, pero que muchas veces funcionan en ese orden, y la burocracia misma se vuelve una clase social, algo así, ¿no?
Bueno, todo eso apareció con el derrumbe, la corrupción, la burocracia y el estalinismo con sus asesinatos, cosa de la que hoy yo soy absolutamente crítica y que en realidad no puedo compartir en lo más mínimo. Ahora destituido por corrupto, por tener 5 millones de dólares en el exterior, por no cumplir con ninguno de los parámetros o de los protocolos éticos que tiene que tener alguien que hace política al servicio de la gente, nos deja con muchas preguntas, efectivamente.